Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy vamos a hablar de una situación muy preocupante, la verdad, y es la contaminación de las nacientes de agua con mercurio en Cruzitas y en esos sectores de Cutris. Alrededor, varias comunidades están siendo afectadas, al menos 6 comunidades, cientos de personas que se han visto afectadas y que están siendo afectadas porque el agua está contaminada con mercurio. Y es producto de todo esto que han hecho los coligalleros para sacar oro en la frontera con Nicaragua, en Cruzitas, y que eso está llegando a muchos sectores y que está contaminando el agua de muchos vecinos. Realmente es preocupante esta situación. Y buscando información, leo que esto viene desde incluso hasta desde el 2020, ¿verdad? Me encontré un informe que publicó el semanario Universidad de septiembre del 2020, donde decía que ya el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional había hecho un llamado fuerte en este sentido por la contaminación que estaba provocando de la explotación de oro ahí sin ninguna regulación en ese sector y que esto iba a traer consecuencias. Estamos en el 2023, 3 años después, de nuevo se enciende la alarma de este asunto, un asunto que ya pareciera que se está saliendo de las manos de las autoridades correspondientes. El presidente fue a Cruzitas, después de ahí no sabemos qué pasó. Este tema se declaró ya estado de emergencia nacional, gracias a una gestión que hizo el Consejo Municipal, y la verdad es que hay que poner los focos en esas comunidades. Nuestros compañeros de TVN Noticias fueron esta semana que pasó a Chorreras y también fueron a Moravia. Vamos a ver una nota de Kevin, nuestro periodista Kevin, que precisamente el presidente municipal que nos acompaña en este programa y lo invitamos para hablar del tema, lo acompaña a esa gira, igual para ver esta situación. Y nos comentan un poco cómo está Chorreras en este estado, ¿verdad? Que incluso hasta le reparten agua, que ya incluso pareciera que hasta huele hasta feo. Y la situación de los caminos. Chorreras es una comunidad, para decirle Cutris, que más o menos son como unas 30 casas que hay ahí, y que cuando uno llega ahí está el río San Juan. Es una comunidad muy fronteriza con Nicaragua, y esta es la situación que están viviendo. Veamos esta nota de nuestro compañero Kevin. Estaba rica el agua, pero la agua que esté contaminada no me gusta. Ahora hay que llenar los baldes y traerlos de Copevega. Y es muy cansado eso. ¿Y esa agua que probaste ahorita, cómo estaba? Igualito. ¿Qué tiene? Huele a plástico igual. Y contame, ¿qué quieres que pase con el agua? ¿Que vuelva a ser igual? Que esté igual como estaba. Los deseos de Ian son los mismos de cientos de habitantes de al menos 5 comunidades fronterizas que alcanzaron ya 14 días de estar limitados al acceso de agua potable, producto de la contaminación de sus fuentes de agua que desencadenó en la clausura de sus acueductos. Ellos piden a las autoridades de gobierno soluciones definitivas, además de la asistencia que actualmente se les brinda mediante el envío de cisternas. Situaciones como el abastecimiento de agua con sabor y olor anormales preocupan a los habitantes. Tal es el caso de los vecinos de Chorreras, a quienes entregaron bolsas de agua con un fuerte olor y sabor a plástico. Vinieron el domingo, hace 2 días, y nos dejaron unas bolsas que huelen muy mal, las bolsas. Ya el sábado otros vecinos de otras comunidades que empezaron a repartir en esas bolsas se quejaban, y pues lo verificamos el domingo cuando llegaron aquí a algunas casas, porque como ustedes pudieron ver, el pueblo de Chorreras son más de 30 casas y creo que les dieron como tal vez a la mitad, 2 bolsitas en cada casa, y aquí trajeron para la escuela, pero para que les hicieran la comida a los niños, pero no se pudo usar el agua, huele muy mal. Es complicado porque, como te digo, ellos vienen de la casa tomando agua del tubo y aquí hay que, bueno, yo peleo con ellos todos los días, decirles que no tomen agua del tubo por la costumbre
Ya, pero siempre hay uno o dos, ¿verdad?, que son un poquito más complicaditos y se les olvida, entonces ya siguen tomando agua. Entonces, entre lo que cabe y entre lo posible, les tenemos una botellita, ellos traen sus botellitas todos los días. Bueno, unos se les olvida, otros no. Entonces se les da agüita de las pichingas. Pero sí, siempre hay unos que toman agua del tubo. Actualmente el estado de los caminos de acceso es una de las principales preocupaciones de los habitantes de estas comunidades, que ven con la llegada de las lluvias una fuerte amenaza de quedar sin el abastecimiento total del agua. Se está trabajando en el mejoramiento de los accesos. Hoy pudimos comprobar durante esta gira que la maquinaria municipal está procurando mejorar el estado de los caminos, que es un estado verdaderamente lamentable, y tenemos que tener en cuenta que estamos en época seca, o sea que el acceso aquí en esta época es mucho más sencillo. Yo creo que esta solución de estar repartiendo agua en cisternas no puede ser sostenible en el tiempo, porque cuando empiece a llover, estos cisternas no van a poder venir a estas comunidades, y es por esto que nosotros hemos alzado la voz sobre la solución definitiva que tiene que existir al problema de agua potable de estas comunidades, que pasa por extender el acueducto de Santa Rosa de Pocosol. Este lunes, las autoridades de acueductos y alcantarillados presentaron un informe sobre la situación de esta zona, el cual será evaluado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias, que decidirá si solicita o no una declaratoria de emergencia al presidente de la República. Mientras se define si este miércoles el presidente confirma esa declaratoria, los vecinos están a la espera de las autoridades de varias instituciones de gobierno que se reunirán con ellos el próximo viernes en el Salón Comunal de Moravia de Cutris a partir de las 10 de la mañana. Bien, esta es una primera nota de nuestro compañero Kevin Trejos. Dice que, vuelvo al 2020 para que vean, del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas. Dice que el IRET encontró concentraciones máximas de mercurio en muestras de peces pequeños tomadas en humedales, quebradas y ríos de la zona, de hasta 1.435 microgramos por kilo, cuando el valor de la calidad ambiental para prevenir el envenenamiento de mercurio es de 20 microgramos por kilogramo. O sea, es exagerado el nivel de mercurio que hay, según los valores referenciados en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Se tomaron muestras en sitios en Cruzitas, Manguera, Humedal, Laguna Artificial, El Pantanito y el sector de Cruzitas, Puente. Las conclusiones de este informe preliminar están pendientes, 3 informes más antes del final, muestran que los niveles más altos de mercurio en los peces se detectaron en los sitios del humedal, que fueron 776 microgramos por kilogramo, y Laguna Artificial de 1086 microgramos por kilogramo, y que son similares a los detectados en un estudio que ya se había hecho desde el 2018, 18, 19, 20, 21, hace 5 años. Ya esas aguas de todos esos, de las aguas de todas esas zonas están contaminadas. Bueno, como decía, nos acompaña el presidente municipal que estuvo en esa gira para comentar un poquito sobre esto. Ahora vamos a ver lo que pasó en Moravia también, y vamos también a conocer algunas conclusiones que hace Kevin Trejos con respecto a esta gira. Pero queremos hablar de este tema porque ya es una declaratoria de interés nacional lo que está pasando ahí, ya esto se está saliendo de las manos. Y realmente Cutris, y me imagino que Pocosol también, bueno, no me imagino, no, así es, son los distritos más pobres del Cantón de San Carlos, con los menores índices de desarrollo social del país, inclusive. Juan Diego, gracias por acompañarnos. A usted las gracias, Álvaro, por el ejercicio que han venido haciendo, no solo en este programa, sino a través de los otros espacios de Canal 14, de visualizar un problema que es un problema muy serio, que ya podemos decir formalmente que se trata de una emergencia nacional, y que esperaríamos una respuesta institucional oportuna para ciudadanos del Cantón de San Carlos que tienen los mismos derechos que tenemos usted y yo y todos los costarricenses de tener consumo de agua totalmente potable y de vivir en un ambiente que sea saludable. ¿Qué está haciendo actualmente? Vi que el niño decía que se está llevando agua a Copevega, pero esa agua que le repartieron ahí, que decía el señor que olía feo, ¿es agua de Copevega o la llevaban en algún otro lugar?
Bueno, en realidad el Acueductos y Alcantarillados está abasteciendo el agua no solo en Copevega, sino en otras comunidades cercanas a las que sí llega el acueducto de Santa Rosa de Pocosol, que tiene agua con todos los estándares de calidad que son necesarios para el consumo humano. Aquí además aprovechar para agradecer a la ASADA de Santa Rosa de Pocosol, que no está cobrándole a la AIA por esta agua que está dando y que hoy está sirviendo para abastecer a estas 6 o 7 comunidades que son las que tenemos por lo menos en este momento constancia de que sus fuentes de agua están contaminadas con mercurio en niveles que son elevadísimos. Usted hablaba de las pruebas que se han hecho en peces, pero directamente en el agua, en una de las casas hicieron una muestra de agua y le hicieron luego las pruebas de laboratorio y salía con 65 veces más mercurio de lo que permite la normativa nacional. Y yo creo que eso es verdaderamente preocupante porque está incidiendo directamente en la salud de las personas. Y entonces ya no solo hablamos de un problema ambiental, de un desastre ambiental que está sucediendo en Cruzitas, sino que también hablamos de un desastre de salud pública, porque según las estimaciones del Ministerio de Salud, serían cerca de 2.500 personas afectadas. Y podrían ser más, porque las pruebas de laboratorio se hicieron en esas 6 o 7 comunidades, pero hay otras comunidades que también podrían estar afectadas y que nosotros también estamos levantando la voz para que tanto el Ministerio de Salud como el Laboratorio Nacional de Aguas amplíe la cobertura de las pruebas que se han hecho, porque el problema podría ser más grande de lo que nosotros creemos en este momento. Juan Diego, usted nos comentaba la otra vez que hablábamos del tema de que también a los vecinos, algunos ya les han hecho exámenes para ver concentración de mercurio en su cuerpo. Sí, efectivamente, no solo hablamos de la contaminación del agua, sino que ya está constatado por pruebas de laboratorio de un estudio que realizó la Universidad Técnica, pero bueno, esas pruebas de laboratorio se procesaron en el laboratorio clínico de la Universidad de Costa Rica y en uno de los casos el muchacho me facilitó el resultado de la prueba y el mercurio en sangre tiene que tener un máximo de 10, debería estar entre 0 y 10. Y en este caso el muchacho tiene 28 de mercurio en sangre. Estamos hablando de que esta persona tiene 3 veces más mercurio del que debería tener en la sangre y esto muy probablemente obedezca a que ha estado durante mucho tiempo consumiendo agua con mercurio y las consecuencias sobre la salud de él en el corto, mediano y en el largo plazo se van a presentar y por eso es que nosotros hemos surgido tanto en la solución inmediata, que es esa de estar repartiendo agua en cisternas, pero también sin dejar de vista la solución definitiva a este problema, que pasa por extender los ramales del acueducto de Santa Rosa de Pocosol en el lado de Cutris, extenderlo, actualmente llega hasta Moravia, poder extenderlo a las otras comunidades, que llegue a Chamorro, al Roble, a Chorreras y también extender el ramal que está llegando actualmente hasta el Concho de Pocosol y que llegue o que vaya de camino a Llano Verde, que también es una de las comunidades que ya tenemos constancia de que tiene presencia del mercurio en el agua. Y yo hago tanto énfasis en el tema de la solución definitiva porque llevar agua en cisternas y estarle repartiendo el agua a la gente no es una situación sostenible en el tiempo. Primero, ahora porque estamos de verano. Bueno, ahora se facilitan un poco más las cosas y a pesar de que estamos de verano, los cisternas hay comunidades a las que no han podido llegar. Y que bueno, ahí está la maquinaria municipal trabajando. Nosotros esperamos que ahora que el presidente de la República aceptó la solicitud que le hizo el Consejo Municipal de declarar esta situación de emergencia, se puedan acceder a los recursos del Fondo Nacional de Emergencias y se puedan reparar los caminos. Eso es parte del anuncio cuando se dijo que se aceptaba esta declaratoria de lo que se iba a hacer. Entonces nosotros esperaríamos que la maquinaria que contrate la Comisión Nacional de Emergencias también pueda reforzar el mejoramiento de estos caminos, porque, como les repito, a hoy hay comunidades a las que solo se llega en un pick-up, en un vehículo 4x4, porque los cisternas no pueden llegar. Bueno, ¿cómo va a ser cuando empiece a llover? Indudablemente esto se va a complicar más, pero es que además el mercurio que está presente en estas fuentes de agua
va a estar presente por muchísimos años más aún, Claro. aunque logremos detener la extracción ilegal de oro, porque ya lo han dicho los geólogos en diferentes oportunidades, que esto va a permanecer en el ambiente durante muchísimos años. Entonces, tenemos claro que esas fuentes de agua no se van a poder utilizar durante muchísimos años y tenemos claro que el suministro de agua en cisternas a estas comunidades tampoco es sostenible. No vamos a poder estarle llevando durante 3 o 4 años a la gente el agua en cisternas. Entonces, no debemos perder de vista esta solución definitiva y para eso necesitamos una intervención muy fuerte, acueductos y alcantarillados, en primera instancia en el diseño de estos proyectos y a partir de que estén los diseños ya podremos tener claro cuánto es lo que cuesta el proyecto y sentarnos entre las distintas instituciones a ver cuánto aporta cada una. Indudablemente se tendrá que recurrir al Fondo Nacional de Emergencias para hacer esta construcción, pero también hay otras instituciones que podrían aportar recursos, incluida la Municipalidad de San Carlos, pero también el AIA o el INDER podría participar, que son cosas que ya se han hecho en el pasado. La Municipalidad de San Carlos tiró más de 100 kilómetros de tubería para la construcción del megacueducto de Pital y eso se hizo en un convenio con FODESAF y no era una situación... Y llega hasta Boca Tapada, tengo entendido. Llega hasta Boca Tapada y ya se está trabajando en la extensión para llegar hasta Boca San Carlos. Entonces, si ya lo hemos hecho en el pasado, en situaciones que no eran de emergencia, que eran urgentes evidentemente, pero que no eran una situación de emergencia, yo creo que con más razón deberíamos poner muchísimo empeño en que esta solución se implemente en estas comunidades que hoy están viviendo una verdadera crisis de salud pública. Bueno, vamos a verlo en esta gira, una notita también que hizo nuestro compañero Kevin Trejos de la visita que hicieron a Moravia de Cúteres. Veamos. El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Pacheco, confirmó a TVN Noticias que en los próximos días trabajarán en el análisis de factibilidad del proyecto de extensión del acueducto de Santa Rosa de Pocosol hasta las comunidades fronterizas afectadas por la contaminación de sus fuentes de agua. Según lo manifestó Pacheco, esta obra de cerca de 23 kilómetros de extensión superaría la inversión de los 2.000 millones de colones y su inicio se definirá en las siguientes semanas. Hay 60 días para que las instituciones presenten, como se lo decía, los proyectos que quisieran o necesitan incorporar en el Plan General de la Emergencia. Ahí ya tenemos de primera instancia un estimado de lo que puede considerarse como la inversión que se requiere para el Plan General, para el Plan de Emergencias específico y el decreto de emergencias. A partir de ahí, las instituciones generan los planes de inversión que son revisados por los equipos técnicos de la Comisión Nacional de Emergencias. Pacheco agregó que desde la Comisión Nacional de Emergencias generarán todas las acciones para que los proyectos que se definan dentro del plan de emergencias se ejecuten lo antes posible. El trabajo que hará la Comisión Nacional de Emergencias es acompañar, y así lo hemos dicho, a las instituciones que presenten sus proyectos en el Plan General de la Emergencia para que los planes de inversión sean lo más acertados posibles. Haremos una revisión exhaustiva de ellos y también de la asignación de recursos para que los recursos tengan un sentido y una lógica. El jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias también destacó la importancia de la intervención de caminos como parte de la solución. Por ejemplo, el mejoramiento de caminos, específicamente para aquellos caminos por donde la tanqueta debe pasar. Una de las grandes preocupaciones es el invierno y que estos caminos permitan abastecer a estas comunidades. Yo creo y me comprometo para que la Comisión Nacional de Emergencias dé ese acompañamiento técnico a las instituciones, a la municipalidad. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con los plazos y para que tengamos una lógica y un sentido. Los decretos de emergencia, uno esperaría que las instituciones comprendan que no es una bolsa sin fin. No es para aprovechar, es para poder resolver problemas específicamente para estas comunidades. Mientras este plan, producto de la declaratoria de estado de emergencia nacional, se concreta, las comunidades recibirán el abastecimiento de agua potable mediante tanques de almacenamiento proveídos por acueductos y alcantarillados. 23 kilómetros, dice el presidente ejecutivo, 2.000 millones de colones. Pareciera una gran cantidad de recursos, pero la verdad es que, como decía él, y usted también, entre varias instituciones,
se puede resolver. La fuente sería el acueducto de Santa Rosa de Pocosol. Sí, porque es el único acueducto que llega a la zona con agua 100% potable. Yo creería que son más de 23 kilómetros. Con el tema de los costos habría que ver las estimaciones que se hicieron, pero imagínense que de Moravia de Cutris a Chorreras hay cerca de 20 kilómetros y entonces Sí. yo creo que serán más de 23 Más, kilómetros, pero me imagino que la estimación de los costos sí está bastante acertado, bastante próxima a la realidad. Y también esperamos que esta declaratoria de emergencia permita extraer material en tajos que estén ahí en la zona. En Chorreras particularmente hay un tajo que fue el que se utilizó para la construcción de la trocha fronteriza, que tiene el problema de que está dentro de la milla fronteriza, pero las consultas que estamos haciendo en este momento es ver si esa declaratoria de emergencia nos permite extraer material de ese tajo, porque imagínense que hoy el material se está llevando desde muelle, o sea, a una vagoneta, cargarla, llegar hasta esta zona, puede hacer un viaje al día nada más, y esa es la realidad. Y si nosotros seguimos llevando el material desde muelle, no solo es un enorme desperdicio de recursos, sino que además evidentemente se podrán impactar una menor cantidad de caminos. Esperamos que si no se ve afectado alguna vagoneta. Sí, y es por esto que nosotros esperamos que la declaratoria de emergencia abra la posibilidad de utilizar otros tajos que hay en la zona para los cuales la municipalidad no tiene el permiso de geología y minas para poder extraer el material, pero que una declaratoria de emergencia abre la posibilidad de hacerlo, porque el tema de los caminos es fundamental y ya no solo para el suministro de agua, sino para la vida diaria de estas personas que tienen que batallar día a día con caminos de tierra, con que hay épocas del año en la que para poder salir de ahí hay que ponerle cadenas a los carros o se quedó un carro pegado y hay que sacarlo con un chapulín. Claro. Esa es la realidad de las personas que viven en la zona fronteriza del Cantón de San Carlos y nosotros por eso estamos esperanzados y optimistas de que con la declaratoria de emergencia no solo es poder destinar más maquinaria para la reparación de esos caminos, sino hacerlo de una manera más eficiente. Imagínense que esos equipos tienen que recorrer 80 kilómetros. Bueno, esa es la distancia que hay más o menos de Ciudad Quesada al aeropuerto Juan Santamaría. Sí, a Naranjo son 47. Entonces, estamos hablando de que esta inversión tiene que hacerse en mayor cantidad, pero hacerla de una manera más eficiente y eso pasa por la posibilidad de extraer material que ya existe ahí en la zona. ¿Y sí se puede dar permiso para eso? Bueno, la declaratoria puede ser que lo cubra, ¿verdad? Pero el tema es el tema ambiental. Sí, bueno, pero ya se ha hecho en el pasado. Okay. Por eso le decía yo que este tajo que está en Chorreras, que está en milla fronteriza, se utilizó para la construcción de la trocha hace ya varios años. Entonces, si en el pasado lo hemos hecho y si en el pasado hemos encontrado las herramientas jurídicas para poder hacerlo, yo creo que esta situación amerita que también lo hagamos. Ok, vamos a escuchar a Kevin Trejos, periodista, nuestro compañero de TV Noticias, que nos hace algunos comentarios con respecto a esta visita que hicieron a estas comunidades fronterizas. Veamos. ¿Qué tal, Álvaro y amigos televidentes? Así es, Álvaro, más de 14 días ya que se dio a conocer una serie de alertas sanitarias, o más bien órdenes sanitarias contra los acueductos de estas comunidades ubicadas en la frontera, específicamente en los distritos de Pocosol y también de Cutris de San Carlos. A partir de ahí ha sido toda una odisea para estas familias, para estas comunidades, el poder tener agua potable con la cual puedan realizar todas sus actividades necesarias, no solo el tema de consumir, sino de bañarse, de poder darle agua potable también a sus animales para la producción agropecuaria que es tan importante en este sector, luego de, por supuesto, entrando en contexto, de que se diera a conocer que sus fuentes de agua estaban contaminadas con mercurio, uno de los principales productos utilizados en la actividad minera para la extracción y el proceso que se sigue para la extracción de oro. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Bueno, intervinieron las instituciones del Estado, encabezadas por Acueductos y Alcantarillados y también de alguna manera secundadas por
la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud, que han realizado recorridos en la zona para poder no solo realizar estudios de los mantos acuíferos locales, sino también para buscar soluciones que permitan un abastecimiento continuo del recurso hídrico, mientras finalmente llega una solución permanente para estas más de 200 familias distribuidas en comunidades como Chamorro, como Llano Verde, como Tiricias, también el sector de Chorreras, El Roble, que actualmente, como lo mencionábamos, están sufriendo la necesidad de tener un servicio de agua potable, como todos, por supuesto, sabemos que es necesario para realizar nuestras acciones diarias. Lo último que ha trascendido en una entrevista que tuvimos la semana anterior con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias es ya el plan operativo luego de que el presidente de la República haya dado el aval y haya firmado el decreto que genera la declaratoria de Estado Nacional de Emergencia a partir de esta situación, que ahora sí lo que espera son cerca de 3 meses para poder entonces tener ya identificados los proyectos específicos para solucionar de forma definitiva lo que está sucediendo con estas comunidades. Mientras tanto, ¿qué está sucediendo? Bueno, Acueductos y Alcantarillados está haciendo el abastecimiento de agua a través de tanquetas ubicadas en distintos sectores en estas comunidades para que la mayoría, y con la intención de que sea para todas, se puedan abastecer de agua durante este lapso en el cual empezarían a llegar soluciones. ¿Cuál es la solución que se ve que podría de una vez por todas acabar con este problema para ellos? La extensión del acueducto de Santa Rosa de Pocosol, que tiene sus límites por un sector en Cope Vega y en el otro sector en la comunidad de Moravia, de dónde saldrían las extensiones para llegar a estas comunidades que actualmente no pueden tener acceso a agua potable. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias nos ha confirmado que esta obra tendría un costo superior a los 2.000 millones de colones y que esperan ejecutar lo antes posible, ya teniendo esta declaratoria de emergencia que les permite ejecutar con mayor facilidad y brevedad los recursos que tiene el Fondo Nacional de Emergencias. Así que bueno, ese es el contexto en el que estamos ahorita con esta situación. Por supuesto que hay que estar pendientes para que todas las partes cumplan lo correspondiente. Lo otro es que se va a trabajar conjuntamente la Comisión Nacional de Emergencias y también la Municipalidad de San Carlos para la rehabilitación de caminos en estos días. De hecho, ya están trabajando para que entonces las camiones cisternas puedan ingresar hasta los distintos territorios para abastecer de la mejor manera del recurso hídrico a estas familias. Nosotros visitamos la semana anterior comunidades como Chorreras, también comunidades como Crucitas, en donde pues la situación es complicada. Ellos lo que piden es que se les resuelva, pero además aprovechan la ocasión para sacar a colación otros temas como lo son la inseguridad y también la continuidad de la actividad minera ilegal en este sector, que sigue, aunque se trabaje en llevar agua potable desde otro sector, siguen generándose contaminación con mercurio en las tierras, lo que imposibilita, por ejemplo, que puedan tener la producción de ganado, porque el ganado que consuma agua y también otros productos que vengan de la tierra en este sector posiblemente van a estar contaminados y por ende los derivados de sus carne y también de su leche va a estar contaminada y eso es lo que preocupa a esta población. Eso es lo que sucede actualmente en estas comunidades para que ustedes puedan entrar ya más de lleno a dialogar sobre lo que representa no solo a nivel social, sino también a nivel político. Muchas gracias, Kevin, por este comentario y estas notas que nos hizo en esta gira. Vamos a la pausa y regresamos para continuar conversando con el presidente de la Municipalidad de San Carlos, Juan Diego González, que hoy está aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre los temas también, un poquito de cómo está la minería ahí y el ambiente que se ve en la frontera. Y hay un tema que preocupa mucho, que es la salud de los vecinos. Ya volvemos.
Bien, continuamos en esta tertulia de anoche. Bueno, Juan Diego, la verdad es que lo que nos decía Kevin es interesante de ver el posicionamiento de otros temas. Bueno, hay preocupación no solamente por la fuente de agua, en qué estado de salud y me imagino en qué estado de ánimo están los vecinos al saber todo eso, porque esto no es de ahora, esto viene desde el 2018, o sea, son 5 años de estar consumiendo agua contaminada y no sé cómo están atendiendo esa parte de salud, o eso no se está viendo todavía. Bueno, los vecinos, Álvaro, a veces son un poco escépticos con todo esto, porque durante muchísimos años sus necesidades no han sido atendidas. No. Y reuniones con diferentes instituciones ha habido a lo largo de los años y a pesar de ello las soluciones no han llegado. Entonces, ellos toman esto con optimismo, pero también con un poco de escepticismo de ver que eso que se avanzó, que es una declaratoria de emergencia, pero que se convierta realmente en una atención a los distintos problemas que se viven en esta comunidad, porque ahora hablamos principalmente del tema de caminos y del tema del acceso al agua potable, pero los problemas de la zona fronteriza no se acaban ahí. Y ¿La visita del presidente tuvo algún efecto? Bueno, yo por lo menos no conozco ninguna acción concreta que se haya derivado de esta visita. Podría haber servido para que eso influyera en algo a la hora de tomar la declaratoria de emergencia, porque él pudo ver en sitio los problemas que se viven en Cruzitas y en las demás comunidades aledañas. Pero como que se pueda ver algún resultado tangible de esa visita, no. Nosotros, de nuevo, estamos esperanzados de que de ahora en adelante, ahora que está posicionado el tema, no solo se intervengan los temas propiamente de la emergencia, como son el tema de caminos y del consumo de agua potable, sino que hay otros temas muy serios. La extracción ilegal de oro ha generado una serie de problemas de inseguridad que son bastante serios en estas comunidades. Prostitución, consumo de drogas, incluso ahí han habido asesinatos que han sido investigados por las autoridades judiciales. Y los vecinos hablan también de que se podrían haber dado asesinatos que las autoridades ni cuenta se han dado y que los entierran ahí en la misma finca. Y yo creo que hay que avanzar en esto de la seguridad, que es uno de los problemas que más aqueja a la zona. Pero tienen otros problemas. El acceso a la salud ahí es sumamente complicado. El EVAIS más cercano ahí está en Copevega. ¿Y cómo hace una familia de chorreras para ir a Copevega por esos caminos y para llegar a sacar el número, ¿verdad? Como a las 4 y el resto de la mañana? Un señor de chorreras me dijo, mire, para yo poder ir a sacar una cita al EVAIS, tengo que irme a quedar desde el día antes, porque si no, no puedo estar ahí a las 4 de la mañana para sacar un número y que me den una cita en el EVAIS. Y hay problemas serios de telecomunicaciones. Estas personas no tienen la facilidad que tenemos usted y yo para interactuar con el mundo a través de las redes de telecomunicaciones. Y hay una señal celular un poco escasa y muy limitada en algunas comunidades, y creo que eso es algo en lo que el gobierno, también aprovechando que este tema se está posicionando a nivel público, le podría entrar. Y lo podría hacer a través de Copelesca, que es el único operador digamos que tiene redes de fibra óptica relativamente cerca. Y la ventaja es que ya hay luz en esos sectores. Y es una zona que está totalmente electrificada y yo creo que se debería posicionar este tema de las telecomunicaciones, del tema de la salud, del tema del acceso a la educación. En la semana pasada, durante la gira que hicimos, le preguntaba yo a uno de los vecinos, ¿y cómo está el tema de los estudios de estos muchachos? Dice, bueno, ellos pueden estudiar hasta 6º grado porque aquí hay escuela, pero después de 6º grado no tienen posibilidades porque el colegio más cercano está en Copevega y para ellos poder ir todos los días es imposible porque no tienen los recursos económicos, ahí no hay una línea de buses que ellos se puedan subir a un bus e ir al colegio. Entonces, estos jóvenes que se están criando en estas localidades, de verdad que la tienen muy compleja. No pueden ni siquiera acceder a la educación secundaria, menos pensar en educación universitaria. Y todos estos temas creo que merece la pena darle un análisis profundo y que ahora que estamos hablando mucho de los problemas de las comunidades fronterizas, podamos avanzar en todos los problemas
que hay en estas comunidades que por muchísimo tiempo han estado abandonados por la institucionalidad. A mí me llamó la atención incluso una nota que sacó el periódico La Nación el domingo que decía que ahí había un corredor de la muerte, narcotráfico. Y es que en la frontera, ¿qué no se trafica? Una frontera tan grande, ahí pasa de todo, que es el caso del mercurio, ¿verdad? Armas, trata de personas, y todo eso pasa al otro lado, viene para acá. Vivir ahí es complejo y a uno le preocupa, digamos, no solamente el agua, cuánto van a tardar en hacer eso, sino es el tema de la salud, porque bueno, aquí sin ir muy largo, Google dice que el mercurio afecta al aparato digestivo, los pulmones, los riñones, toda la producción que se hace con agua, mucho producto que sale aquí es de allá. ¿Y qué se hace con eso, digamos? ¿Quién está controlando todo eso? Porque al final son más personas las que están consumiendo mercurio, y no por el agua, sino por los productos que consumen derivados de la producción de esa zona. Y realmente es preocupante. Yo no sé, habría que preguntar aquí en el hospital o en los centros de salud cercanos cuáles son los índices que hay de padecimientos de todas estas situaciones para ver cómo está la situación. Porque estos aquí, hay otros sectores en San Carlos que se han visto afectados por el bromacil, afectados por la contaminación de sus nacientes de agua, producto alrededor de las piñeras también. El agua que lleva Santa Rosa de Pocosol viene, creo que es de La Fortuna, me parece a mí. Y el agua que llega hasta Boca Tapada es el agua del Parque del Agua Juan Castro Blanco. La verdad es que es preocupante lo que está pasando en nuestra zona a nivel de contaminación versus producción y versus salud, ¿verdad? Yo esperaría que, ya que tenemos constancia de que hay personas que tienen mercurio en sangre, las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja se adelanten. O sea, no es esperar a que esa gente llegue a consultar a Levi's o al Hospital San Carlos porque tienen un padecimiento y se descubra que eso es derivado del consumo de mercurio en el agua. Yo esperaría que la respuesta sea proactiva y que esas autoridades de salud desarrollen algún plan para atender a la gente, para ver en qué cosas se puede dar una respuesta a las personas para que en el largo plazo los efectos de haber consumido agua con mercurio no sean tan perjudiciales. Yo no sé si habrá alguna forma de medicina preventiva para tratar el mercurio en sangre o no, pero yo sé que las autoridades de salud sí tienen esto claro y entonces lo primero es ampliar la toma de muestras, porque esta toma de muestras en sangre que se dio únicamente se le hizo a 8 personas y producto de un estudio que estaba haciendo la Universidad Técnica Nacional. Bueno, ahora que tenemos constancia de que eso está pasando, yo esperaría que las autoridades de salud amplíen este muestreo de exámenes de laboratorio a otras personas para que tengamos una idea de la magnitud del problema y cómo podemos, desde la institucionalidad en salud, poder empezar a tratar a estas personas para que en el largo plazo los efectos no sean tan dañinos como podrían ser. Los doctores nos hablaban también de problemas de tipo neurológico. Claro. Y al final, ¿qué sale más caro para las autoridades? Ir a hacer una intervención preventiva, tratar de mitigar ese consumo que ya se dio o esperar a que estas personas lleguen a un EVAIS o lleguen a un hospital para ser tratadas por el consumo de agua con mercurio. Yo creo que ahí nosotros podemos trabajar de manera proactiva con las autoridades de salud y tratar de ir un paso adelante. Eso le iba a decir, porque la municipalidad sí puede, ustedes como gobierno local por lo menos, no solamente llamar la atención, sino pedir qué planes van a tener para responder a la misma población, porque tiene que haber información para ellos, cómo hacer la atención en medicina. Y le agradezco, Juancito, que me pasa aquí un dato. Me dice que al haber contaminación de peces también hay mucha gente que le gusta ir a pescar a esas zonas, ¿verdad? Y que incluso el turismo podría haberse afectado. No es nuevo ver migraciones ambientales en Centroamérica. Y uno le preocupa que una zona como esa quede rotundamente aislada. Tras de que están aislados y todavía con esta situación, y son seres humanos los que viven ahí, el tema es quién se está preocupando. Y a mí me parece muy bien que ustedes lo hagan como gobierno local, Juan Diego, pero hay que darle seguimiento a eso. Yo creo que esto también es un tema, digamos,
aquí hay que comenzar a discutir varias cosas, me parece a mí, y estas situaciones lamentables dan para eso. Uno, cómo se está dando el desarrollo en ciertas zonas, ¿verdad? El tema de la creación de la minería, ¿qué va a pasar con eso? Porque ahí siguen pateándola y no le ponen una, digamos, no le van a poder poner un candado a la mina porque ahí van a seguir llegando gente cada vez más a llevarse el oro. La situación del desarrollo de esas zonas que son muy deprimidas de manera económica. Y la otra que yo quiero introducir aquí es la conservación de los recursos que nos dan las fuentes de agua. Bueno, en el caso de La Fortuna, ahí está el volcán y el parque que tiene, y nosotros aquí tenemos el Parque El Agua Juan Castro Blanco, que un día estamos haciendo un recuento de todos estos temas, resulta que de las 14.000 hectáreas, solo 4.000 realmente están registradas en manos del Estado. Copelesca, que tiene 1.137 comprada producto del aporte de los asociados, y los demás están en manos privadas. Y el tema es cómo estamos viendo eso a largo plazo, ¿verdad? Cómo estamos viendo llevar agua a estas zonas, porque ¿de qué hacemos si el agua se nos acaba en una región como estas? De apague y vámonos, ¿verdad? El tema es quién está atendiendo todas estas situaciones, que son muchísimas, para poder dar respuesta a un cantón que promete ser uno de los mejores en desarrollo, porque vivimos en una zona fronteriza, aunque está deprimida, estratégica en cuanto a la producción, pero hay que ponerle coto a eso. Creo que son temas muy buenos, y aquí valga la pena para hacer llamados mismos diputados, y que está bien que se centren en temas nacionales, pero necesitamos que también fijen los ojos para este Cantón de San Carlos por toda la situación que estamos viviendo. Bueno, ya nos decía el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que ahora las instituciones tienen 60 días para establecer los planes que van a tomar. Yo me imagino que las autoridades de salud van a empezar a trabajar en esto. Claro. Yo creo que una vez pasado este tiempo, lo más responsable como Consejo Municipal es llamar nosotros a las distintas autoridades para que le presenten ahora sí a los sancarleños cuál va a ser esa hoja de ruta que le están planteando a la Comisión Nacional de Emergencias y al gobierno para darle atención a estas zonas. Pero indudablemente la discusión sobre el modelo de desarrollo que queremos en el Cantón de San Carlos es una discusión que todavía está pendiente y que además yo no veo a nadie tomando el liderazgo y hablando de esto. Y a veces no solo por desarrollo, es el desarrollo y conservación. Tiene que ver en la encrucijada que estamos, ¿verdad? Poniéndonos en la necesidad de llevar más agua, pero no estamos viendo dónde vienen las fuentes, qué está haciendo ahí. Y a veces Álvaro, es muy fácil criticar a la gente que está ahí extrayendo oro, pero cuando uno conoce esta zona y se da cuenta que las posibilidades de sobrevivir en la zona fronteriza son tan complejas, si bien yo no estoy diciendo que tienen razón de hacerlo, pero uno entiende los motivos por los cuales las personas optan por esto, porque ahí no hay fuentes de empleo. Y esta es una zona, para quienes la conocemos, que tiene un enorme potencial de tipo turístico. El problema es que no cuenta con las condiciones para desarrollarse. ¿Quién va a hacer inversión turística en una zona donde no hay telecomunicaciones? Entonces no puede usted gestionar reservas de hoteles y demás. Rutas. En una zona donde no hay agua potable, y ni siquiera pueden sacar un permiso de construcción, donde los caminos están en un estado deplorable y usted no le puede decir al turista simplemente, no, es que el camino no nos permitió hacer un tour, o el turista no pudo llegar al hotel porque el camino era intransitable. Entonces, tenemos una zona con mucho potencial, pero se deben garantizar las condiciones para que la zona se pueda desarrollar. Y al final no es regalarle a la gente nada, es simplemente permitirle las condiciones para que las inversiones se puedan desarrollar. Y yo estoy seguro que cuando esas condiciones estén, las inversiones ahí se van a dar, porque es una zona ambientalmente ubicada, hermosa, tiene una ubicación espectacular y ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Esperemos que después de tantos años de estar clamando y gritando por una solución, estas soluciones puedan empezar a llegar a la zona fronteriza de San Carlos, que tanto lo demanda, porque aquí estamos hablando mucho de Cutris y Pocosol, pero hay muchos de estos problemas que también se pueden extrapolar al distrito de Pital
que Están muy pegaditos ahí. que están muy cerca y que tienen muchos de estos problemas que nosotros hemos hablado de estos 2 distritos, los tiene también Migración, el distrito de delincuencia, Pital. claro. Y hay un asunto, Juan Diego, que es que tendrá que resolverse a nivel político, sí o sí, qué va a pasar con Cruzitas. Ahí hay 35 millones de onzas enterradas, a muchas a flor de piel, que van a estar ahí y que esto, mientras eso esté ahí va a seguir habiendo problemas, digamos, va a seguir llegando gente que tal vez mucha no es ni de la zona. Hay gente de la zona, pero también hay que decir que viene gente de otros lados, interesada en llevarse el oro y no le importa la contaminación que pueda haber en una región como esta. Claro, porque lo que hay que tener claro es que hoy estamos en el peor escenario de todos, ¿verdad? Cuando se planteaba el tema de la extracción legal de oro, se hablaba de riesgos de contaminación, porque evidentemente ese mercurio o ese cianuro que se iba a utilizar no se iba a tirar al río, no se iba a tirar ahí para que quedara en el medio ambiente, sino que se iba a contener con algunas medidas de seguridad y demás. A pesar de esto, la gente, los ambientalistas nos advertían de que podía haber un riesgo de contaminación. Exacto. Pero es que ya hoy no estamos hablando de un riesgo de contaminación. Ya está. La contaminación está ahí. Entonces, el escenario de extracción ilegal de oro es el peor escenario de todos. Y a veces nos cuesta entender eso. Y nos cuesta volver a ver para esa zona. Ojalá que se trate de dar una contención, que yo creo que es muy difícil porque es una zona muy amplia y hacer contención de tipo policial para detener la extracción ilegal de oro es muy complejo, porque se ha concentrado mucho en la finca Vivoyet propiamente, pero ahí hay oro no solo en esa finca, sino en otras fincas. Y entonces, si logramos controlar el tema de la finca Vivoyet, también es que hay oro en toda la frontera. También van a hacer extracción ilegal de oro en otros puntos. Sí. Y le sumo otro punto, y es algo que ya se está haciendo en este momento, que es la extracción de oro, también de manera ilegal, pero del lado nicaragüense, en la Reserva Biológica Indio Maíz. Y eso se está haciendo en mucho con nicaragüenses que lo hacen desde el lado Tico y cruzando todos los días el río San Juan. Y esto es una realidad que cualquiera que visite estas comunidades lo puede constatar. Y cuáles serían también los efectos diplomáticos y políticos de esto. Eso es un tema que podría ser muy complejo y que yo creo que las autoridades no se han sentado a analizar y que debería requerir la atención de las autoridades, ojalá en el muy corto plazo. No, y es que estamos hablando de un corredor biológico importantísimo a nivel de América Latina. Es que si uno se para en la frontera y ve al otro lado, Nicaragua, uno puede ver todos estos problemas, pero usted se agarra un mapa América Latina y lo abre y nosotros estamos en la mitad de América Latina. Un lugar estratégico para Europa, para ir a Asia, para subir al norte, para bajar al sur, digamos, y que ahí exista toda esta situación realmente es preocupante porque eso va a afectar no a la frontera, nos va a afectar a todos, va a afectar al país, va a haber migraciones que no solamente se van a venir para acá, posiblemente alguna gente se vaya a concentrar a San José en el caso que no encuentre cómo resolver su situación económica en la frontera, las economías, cómo se van a comportar en esa región. Es un tema para comenzar a sentarse, creo yo, y estamos en un escenario bonito para discutir todo esto. Creo que ha llegado el momento de comenzar a dejar ciertos temas que nos preocupan mucho, como es la inseguridad, que todos los días vemos que asesinan gente. Ya tenemos índices de los más altos en Centroamérica de asesinatos todos los días y todavía se presenta, vivimos en una situación preocupante, la verdad. Y aquí hay que comenzar a ver cómo resolvemos, ustedes, sobre todo los que tienen puestos de poder político, le resolvemos los problemas a la gente y nos juntamos. Creo que en San Carlos también tiene una gran ventaja. Tenemos esa capacidad de conjuntarnos y comenzar a analizar temas y buscar cómo alternativas pueden venirse para la zona para resolver esto. Y creo que hay que seguirlo haciendo, Juan Diego. Y valga decir que hay que abrir este escenario para eso. Creo que el gobierno local debería abrir un escenario también para otro tipo de discusiones y comenzar a liderar temas que realmente nos preocupan para ver qué soluciones los damos. Yo creo que por ahí debe ser. Y evidenciar estos problemas también hace que la gente comience a ver en la situación en que estamos y pare un poquito, digamos, de ver a otro lado y punte más hacia una región como esta. Esa es la reflexión final que hago. Sí, indudablemente creo que la Municipalidad de San Carlos
debe ejercer un liderazgo importante, porque si no lo hace la municipalidad en conjunto con la sociedad civil también, con asociaciones de desarrollo, con cooperativas, el gobierno no lo va a venir a hacer por nosotros. Aquí la iniciativa tiene que salir del cantón y creo que la municipalidad juega un papel fundamental de liderazgo en esto, de sentar a las instituciones con la gente y plantearnos muchísimos temas de desarrollo del cantón. Usted hablaba del tema de inseguridad que a mí me preocupa muchísimo. Yo le decía un día de estos a un representante de la fuerza pública con el que estuve reunido que me preocupa mucho el tema de la violencia con la que están actuando algunos grupos criminales aquí en el Cantón de San Carlos. Eso antes no lo veíamos. Puede ser es que ya te golpean la puerta y te disparan. No, y puede ser que en el pasado hubieran asesinatos. Yo no estoy diciendo que es que antes no mataban a nadie. El problema es que el grado de violencia con el que se están cometiendo delitos en la zona creo que es muy preocupante. Las autoridades lo que me dicen es que en mucho pasa por la influencia de algunos grupos narcos que operan del lado del Caribe y que se han venido introduciendo a esta zona, pero a eso también tenemos que entrarle. El problema de inseguridad es un problema de la zona fronteriza, pero también es un problema de las zonas más urbanas del Cantón de San Carlos. Y de nuevo... Son territorios repartidos. Sí, efectivamente la criminalidad no respeta jurisdicciones. Ellos tienen sus propias reglas, sus propias leyes. Y el que se cruza pasa lo que está pasando, aumentando los niveles de muertes, y su propia justicia también, porque ellos no, si alguien les debe plata, ellos no van y ponen la denuncia en el OIJ, le mandan un sicario en una moto. Y le mandan a cobro judicial. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. La verdad es que valga decir que ha abierto este escenario, porque estos temas hay que seguirlos discutiendo y darle seguimiento. Yo espero en algún momento que ya estén presentes los informes de salud y todo esto, venir de nuevo acá para contarle a la población cómo avanza ese tema y no dejarlo, sino darle seguimiento en el sentido de que todos presionemos para resolverle o llevarle agua a la comunidad de Cútris y a esos pueblitos aledaños que están siendo perjudicados por la contaminación de sus fuentes con mercurio. Pero no solo eso, debatir de otros problemas más que afectan a este Cantón de San Carlos y que esta declaratoria de emergencia nacional para acá por el tema del agua nos permita también poder incluir otros aspectos importantes que beneficien a los sancarleños y por supuesto a los costarricenses. Muchas gracias, Juan Diego. A usted las gracias por este espacio y créame que una vez que las autoridades tengan esos planes de intervención realizados, nosotros los vamos a exponer en el Consejo Municipal y con gusto también los compartiremos en este tipo de espacios porque creemos que es información de interés para todos. Muchas gracias por habernos acompañado en Tertulia de Noche. La otra semana queremos compartir con ustedes, vamos a hacer 2 semanas consecutivas, porque queremos reprisar una conversación que tuvimos con la hermana Marixa y también con el arquitecto Jorge Rojas. Ellos hace 40 años fueron los protagonistas de la defensa del Parque Nacional Juan Castro Blanco. Hace 40 años una empresa llamada Orospe canadiense quería explotar azufre en este parque que tenemos aquí, que es el segundo reservorio de agua más importante del país después del Chirripó. Bueno, hoy que estamos hablando de toda esta situación de agua que vive la zona, ¿se imaginan ustedes que hoy tuviéramos una mina de azufre en ese parque? Bueno, pues ese parque, gracias a esa defensa, hoy lo conservamos, sin embargo, hay que seguirlo conservando, pues vamos a hablar de la situación del parque, pero queremos que la hermana Marixa cuente esa historia de la importancia que tiene desde el punto de vista histórico de defensa social, la conservación del Parque Nacional Juan Castro Blanco. Así que los invitamos para que la otra semana nos acompañen aquí en Tertulia de Noche. Recuerde, a las 9 de la noche los miércoles y se repite los domingos a las 7 de la noche aquí en Canal 14. Nos vemos. Chao, que la pasen bien.